Sangre, sudor y muerte, la historia detrás de la construcción del Coliseo romano. En el corazón de Roma, al pie del Palatino y el Esquilino, se alza una de las estructuras más icónicas de la historia de la humanidad, el Coliseo. No solo es un símbolo de la arquitectura imperial, sino también un testimonio vivo de la ambición, la política y la brutalidad del mundo romano. Sin embargo, para entender el significado profundo de este monumento, debemos retroceder al año 68 después de Cristo, cuando Roma atravesaba una de las crisis más oscuras de su historia. Un nuevo comienzo tras la caída de Nerón. La muerte del emperador Nerón, el último de la dinastía Julio-Claudia, no solo marcó el fin de una era, sino que dejó un imperio al borde del colapso. El año siguiente sería conocido como el Año de los Cuatro Emperadores, un periodo breve pero sangriento en el que varios líderes compitieron por el trono, dejando a Roma sumida en el caos. De aquel torbellino político emergió Vespasiano, un general experimentado, ajeno a la aristocracia tradicional, que fue proclamado emperador por sus tropas. Consciente del desgaste moral, económico y simbólico del imperio, Vespasiano sabía que su poder debía consolidarse no solo con victorias militares, sino con gestos poderosos. Y uno de los más grandes fue borrar el legado de Nerón y devolver Roma al pueblo. De la arrogancia imperial al anfiteatro del pueblo. Nerón había construido en el centro de Roma su extravagante Domus Aurea, un palacio de proporciones descomunales, con lagos artificiales, jardines interminables y decoraciones que rozaban la megalomanía. En medio de esa opulencia se erguía un lago privado, en terrenos que habían pertenecido a ciudadanos comunes y que el emperador se apropió sin reparo. Vespasiano decidió transformar ese símbolo de exceso en algo completamente opuesto, un anfiteatro público, accesible para todos los romanos. Construir el Coliseo allí no era solo una decisión arquitectónica, sino un acto político profundamente simbólico, devolver al pueblo lo que el tirano había robado. El poeta Marcial lo resumiría magistralmente en su obra Libro de los Espectáculos. Donde el estanque de Nerón extendía sus aguas, ahora se alza el teatro de César. Roma ha sido devuelta a sí misma. Un proyecto financiado con sangre y botines. Pero una obra de tal magnitud requería recursos colosales. Y Roma los consiguió a través de la guerra. En esos años, el imperio acababa de aplastar una violenta rebelión en Judea, culminada con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Los tesoros saqueados, exhibidos triunfalmente por Vespasiano y su hijo Tito en Roma, fueron destinados a financiar esta gran obra. Una inscripción recuperada en el propio Coliseo con las letras originales en bronce ya desaparecidas lo deja claro. El emperador Vespasiano ordenó que este nuevo anfiteatro se construyera con el botín de guerra. Mano de obra esclava, planificación meticulosa. La construcción comenzó en el año 72 después de Cristo y en menos de una década, Tito inauguró oficialmente el anfiteatro en el 80 después de Cristo. Su hermano Domiciano lo completó poco después, añadiendo el cuarto nivel. El tiempo récord de ejecución demuestra la eficiencia de la ingeniería romana, basada en una logística precisa, una fuerza laboral numerosa que incluía esclavos, prisioneros de guerra, artesanos y técnicos cualificados y una estandarización de componentes que permitía una producción masiva. Más de 30.000 toneladas de tierra fueron removidas para cimentar la estructura. Se usaron cerca de 100.000 metros cúbicos de mármol travertino, extraído en las canteras de Tívoli, y 300 toneladas de hierro para unir los bloques de piedra. Además, un complejo sistema de drenaje subterráneo se diseñó desde el inicio para evitar inundaciones, dirigiendo el agua hacia el Tíber. Una máquina social en forma de elipse. El Coliseo fue diseñado no solo para impresionar, sino para funcionar como una máquina perfecta que organizaba multitudes según su clase social. Su forma elíptica, con 185 metros de largo y 154 de ancho, garantizaba la visibilidad desde todos los ángulos. En su centro se encontraba la arena, cubierta de arena fina para absorber la sangre. El edificio albergaba entre 40.000 y 45.000 espectadores sentados, más unos 5.000 de pie, en niveles claramente jerarquizados. El emperador accedía por un pasadizo privado, llamado más tarde el pasadizo de Cómodo, hacia el Pulvinar, su tribuna imperial. A su lado se sentaban los senadores, y más arriba los caballeros, comerciantes, ciudadanos, plebeyos, mujeres y en lo más alto, los más humildes. El diseño interior incluía pasajes curvos, ambulacra, y salidas en forma de embudo, vomitoria, que permitían entrar y salir del edificio en minutos.
Cada uno de los 80 arcos de entrada estaba numerado, organizando a los asistentes con una precisión asombrosa. Una historia marcada por fuego, ruina y transformación. A lo largo de los siglos, el Coliseo sufrió numerosas tragedias. En el año 217, un rayo provocó un incendio que destruyó las partes superiores. Según Dion Casio, todo el circuito superior fue consumido. Las reparaciones, iniciadas por Heliogábalo y completadas por Alejandro Severo, modificaron su estructura, usando técnicas y materiales diferentes, como lo ha demostrado la arqueóloga Lynne F. Lancaster. Los Juegos de Gladiadores continuaron hasta aproximadamente el año 435, mientras que las venaciones, o cacerías de animales salvajes, se celebraron hasta el 523, bajo el reinado de Teodorico el Grande. Pero tras la caída del imperio, el Coliseo se convirtió en algo muy diferente. Establos, viviendas, talleres, incluso huertos crecieron en su interior. En 1349, un terremoto derrumbó gran parte de su fachada sur. Desde entonces, la Roma medieval y renacentista lo usó como cantera, extrayendo piedra para construir palacios e iglesias, incluyendo la misma Basílica de San Pedro. Redención y legado eterno. Durante siglos se creyó, aunque sin pruebas sólidas, que el Coliseo fue escenario de martirios cristianos. Esta tradición se consolidó en el Renacimiento, llevando al Papa Benedicto XIV, en 1749, a consagrar el Coliseo como lugar sagrado, deteniendo así su saqueo y protegiéndolo como monumento. En el siglo XIX comenzaron las excavaciones arqueológicas y las primeras restauraciones. Se eliminaron muchas estructuras medievales y modernas, revelando el anfiteatro tal como lo conocemos hoy, una ruina majestuosa, testigo silente de siglos de historia. El Coliseo, más que piedra, un símbolo eterno. El Coliseo no es solo una maravilla arquitectónica. Es el rostro de Roma, una síntesis del genio técnico, la brutalidad del poder imperial y el deseo constante de impresionar, dominar y perdurar. Su construcción implicó botines de guerra, esclavitud, ingeniería avanzada y propaganda política. En él murieron miles de hombres y animales, se celebraron victorias, se impusieron ideologías y se manipuló la voluntad del pueblo mediante pan y circo. Pero más allá del horror o la grandeza, el Coliseo sigue ahí. Un esqueleto de piedra que resiste el tiempo, recordándonos que todo imperio, por más grande que sea, queda finalmente reducido a ruinas y a historias como esta.